Hay un tema que creo que es importante poder ver, que tiene que ver con el llamado y la predestinación que Dios hace, o la elección, ¿cierto? Entendiendo que no vamos a hablar de la predestinación en el sentido de la salvación, del calvinismo, ¿cierto? Ni nada de eso. Sin embargo, tenemos que reconocer que la Biblia, por ejemplo, este pasaje que ustedes pueden ver aquí, nos habla sobre el ejemplo de Esaú y Jacob. Por ejemplo, en Romanos 9, nos encontramos, por ejemplo, en el versículo 11, dice, porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Muchas veces al ver este pasaje nosotros podemos malinterpretar o entender de que no tengo que hacer nada, ¿cierto? Porque ya todo está elegido y predestinado por Dios. Sin embargo, la misma Biblia nos muestra, ¿cierto?, un llamado a los creyentes que han sido o que hemos sido salvos por gracia a poder correr una carrera digna de la vocación con que somos llamados. Las Escrituras hablan de alcanzar la perfección, alcanzar a ser completos, a ser dignos, habla de mantener nuestras vestiduras blancas, etcétera, etcétera. Y es una exhortación constante. Entonces no podemos pensar de que el creyente se debe de quedar quieto, ¿cierto?, sin hacer nada, porque todo está predestinado. Acuérdense que las Escrituras también mencionan de que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, o sea, para que las ejecutemos. Y aquí entra una parte donde nosotros tenemos que tener una actitud consciente de cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, de una manera no tan solamente general, entender qué es lo que quiere Dios con el creyente en general, con la iglesia, sino en el trato personal que Dios tiene conmigo. Porque desde un punto de vista general nosotros podemos entender de que Dios quiere que todos prediquen el Evangelio, por ejemplo, que todos puedan multiplicarse, pero en mi aspecto personal, según la historia que tengo, el momento en que tuve un encuentro con el Señor Jesucristo, el momento que estoy ahora, si soy soltero, si soy casado, si tengo hijos, si no tengo hijos, si tengo un hijo, dos, tres, cuatro, si mis hijos ya están grandes, si tengo 30 años de matrimonio, 5 años de matrimonio, o si ya tengo 60 años, 30, 20, 10, 15, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, según mi realidad, el propósito y la dirección en la cual Dios me quiere llevar? Y eso lo tengo que tener concientizado. Pero muchas veces confundimos también esta conciencia de la voluntad de Dios con supersticiones. Vivimos esperando que la gente nos profetice y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer de una manera mística o para dónde vamos, solamente muchas veces para saciar nuestra necesidad que tenemos de admiración, o peor aún, de sentirnos importantes o queridos, escuchados por Dios, cuando nosotros tenemos que saber de que somos amados por Dios por causa de Jesucristo, y que nada ni nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, volviendo al tema que quería compartir. Creo que nosotros tenemos que ser conscientes y muchas veces dejar las excusas con respecto al llamado que Dios nos tiene. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que Dios nos tiene un llamado y tiene cierta predestinación. Las Escrituras dicen de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, etcétera, etcétera. Y también Dios nos ha escogido y nos ha salvado para que podamos reinar de una manera activa con el Señor Jesucristo, manifestar su reino aquí en la tierra, ¿cierto? Y también, obviamente, manifestar y reinar juntamente con Jesús. Por ejemplo, nos encontramos en Apocalipsis que dice de que al que venciere, ¿cierto?, se sentará, ¿cierto?, en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y también habla de regir a las naciones con vara de hierro, así como también lo ha recibido Jesús. Entonces vemos de que hay un llamado, hay una predestinación. Sin embargo, depende de nuestra actitud si vamos a alcanzar a aquello para lo cual fuimos predestinados. Y no estoy hablando de la salvación,
porque sabemos que la salvación es por gracia. Estoy hablando del destino, del propósito para el cual Dios nos salvó. Si usted cree que Dios los salvó simplemente para que no se vaya al infierno, realmente no conoce al Dios que los salvó. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho algo tan tremendo como hacerse hombre, enviar a su Hijo Jesucristo, que muriera en la cruz de la manera que murió y que aún esté a la diestra de Dios, ¿cierto?, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, solamente para que usted no se queme en el infierno? Entonces hay un destino mayor y necesitamos descubrirlo de una manera activa, consciente, de una manera enérgica, por decirlo de alguna forma. Entonces, amados y amadas, ¿por qué quería mostrarles este pasaje? Porque aquí habla de a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y muchas veces se habla mucho de Jacob y mucho de Esaú, mostrando a Esaú como un mal ejemplo, ¿cierto? Sin embargo, quiero que podamos analizar si Dios ya tenía predestinado de que Jacob sería el primogénito en quien caerían todas las promesas, y de adrede Esaú nació primero, como todos saben, ¿cierto? ¿Por qué hubo esta aparente contradicción, ¿cierto? Justamente porque, como explica acá, Dios quería mostrar de que era por el llamado, por la predestinación. Y esta palabra de a Esaú aborrecí no está hablando de odio, ¿cierto? De que yo odié a Esaú con odio antes de que naciera, sino que está diciendo de que lo desechó en el sentido de la primogenitura, dando a entender de que el beneficio de la primogenitura no es un derecho que el hombre tiene en sí mismo, sino que es algo también, una dádiva de Dios, ¿cierto? El hecho, si usted quiere, analizarlo desde un punto de vista profundo, del hecho de que el hombre pueda procrear, etcétera, etcétera, de que tenga, ¿cierto?, un primogénito, también es un don de Dios. Por lo tanto, todo eso viene de Dios. Ahora, hay que ver de que tenemos que ser activos. Por ejemplo, si yo pudiera preguntarle a usted, ¿en qué momento Esaú perdió la primogenitura? Probablemente algunos dirían, es que nunca la tuvo, ¿cierto? Ahora, si usted responde es que nunca la tuvo, justamente porque Dios ya había predestinado desde antes de que ellos fuesen, o de que, nacieran, porque la Biblia dice de que Esaú menospreció la primogenitura cuando la vendió, ¿cierto?, a su hermano Jacob por un plato de legumbres. Ahora, si usted dice de que en ese momento del plato de las legumbres él perdió su primogenitura y la ganó Jacob, y por eso de que Jacob fue considerado el primogénito porque Esaú se la vendió o menospreció la primogenitura, también está en un error, porque no es tan simple como eso, ¿entienden? Dios hizo esto de adrede, en una aparente contradicción, justamente para formar carácter, y en nuestras vidas también pasa lo mismo. Dios nos pone en ciertas situaciones para probar nuestro carácter. Por ejemplo, si nos ponemos en el lugar de Esaú, probablemente él conocía esta predestinación de parte de Dios. Dudo de que no le haya sido dicho o que no lo conocieran todos estos años. Pero independientemente de eso, vamos a ver de que cuando las escrituras dicen de que él menospreció la primogenitura, está hablando porque él era el primogénito desde el punto de vista natural. Ahora nosotros sabemos de que Dios había predestinado de que la bendición de la primogenitura iba a caer sobre Jacob. Ahora vamos a ver qué pasa si las cosas se hubiesen hecho bien, porque Dios no es un hacedor de cosas malas. Si Jacob y también, Esaú principalmente, hubiese hecho las cosas correctamente y no hubiese menospreciado su primogenitura, sino que se hubiese comportado realmente como un primogénito, amando a Dios, ¿cierto?, y honrando a Dios en el lugar de primogénito natural que tenía, ¿verdad? Obviamente no hubiese menospreciado la primogenitura y no se lo hubiese vendido a su hermano. Ahora, quiero que entienda que cuando Jacob aparentemente compró con un plato de legumbres la primogenitura, no por eso fue considerado el primogénito, sino por la predestinación de Dios. Jacob no debería haber intentado hacer absolutamente nada para ganar la bendición de primogénito, porque era algo que venía predestinado.
Y eso quiero que entienda. Dios no quiere que nosotros seamos hacedores de cosas malas para alcanzar las promesas que Él nos ha hecho. Dios le hubiese dado la bendición a Jacob de la primogenitura, aunque su padre Isaac hubiese bendecido a su hermano Esaú. Amén. Y nosotros tenemos y nosotros podríamos hablar de incluso algunos ejemplos bíblicos, especialmente en las 12 tribus, de quién realmente fue considerado como un primogénito cuando nunca fue bendecido por nadie como primogénito. Hablemos de Judá, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, porque de ahí viene la genealogía del Señor Jesucristo. Entonces, no es problema para Dios, ¿cierto? Quién es bendecido, ¿cierto? O no es un límite para Dios. Porque Dios, como dice aquí, de quien quiere tiene misericordia. Entonces, si Esaú hubiese hecho lo correcto, y quiero que pueda pensar en esto, porque muchas veces nos toca, ¿cierto?, en nuestras vidas, vivir situaciones así. Por ejemplo, si, ¿cómo se llama? Esaú, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él hubiese tenido la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Ah, si Dios no me va a dar esto, porque Dios me dijo que no. Si ya Dios no me va a dar esto, entonces pierdo interés, pierdo fuerza y pierdo pasión por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios con aquello porque sé que no es para mí. Y no es eso lo que espera Dios, sino que Dios nos está probando. Esaú podría y debería haberse comportado como un primogénito de su padre, desde un punto de vista correcto delante de los ojos de Dios, no haber menospreciado su primogenitura y entendiendo que la bendición que venía de Abraham, Isaac, iba a caer sobre su hermano Jacob. Pero independientemente de eso, él se iba a comportar de una manera íntegra y correcta delante de los ojos de Dios como un primogénito, honrando, agradeciendo el que él haya nacido como primogénito, honrando a sus padres como primogénito, aunque Dios le hubiese dado la genealogía de la bendición, de la promesa, ¿cierto?, a su hermano Jacob. Y Esaú hubiese sido grandemente bendecido. Pero nosotros nos encontramos con tragedia tras tragedia. Entonces Esaú no le dio su primogenitura a Jacob en este acto. Lo único que mostraron en ese acto fue su carnalidad, tanto Jacob como Esaú. Por eso dice de que menospreció la primogenitura, no que se la vendió, porque esto era un don de Dios. Ahora nos ponemos en el lugar de Jacob. Jacob, ¿cierto?, codiciaba de una manera carnal la primogenitura. Y él no debería haber hecho absolutamente nada. Él debería haber dicho, si Dios hubiese querido, o sea, hacer las cosas de que yo hubiese nacido primogénito para darme la primogenitura, lo hubiese hecho. ¿Me entienden? Pero si nací segundo, por unos segundos, ¿cierto?, y Dios dijo que en mí venía la primogenitura, por algo será. Entonces, muchas veces nosotros nos enfroscamos en problemas que aparentemente son una contradicción y que Dios se los podría haber saltado, pero están para probar y formar nuestro carácter. Jacob no debería haber nunca, ¿cierto?, haber codiciado de esa manera la primogenitura y mucho menos intentado arrebatársela a su hermano. Él debería haber confiado, haber tenido fe y haberse comportado como un hijo humilde, como un hijo digno, incluso haber honrado a su hermano Esaú como el primogénito, y Dios lo hubiese bendecido de una manera, y la historia hubiese sido completamente diferente para ellos como familia. Dios cumplió igual su objetivo, pero Jacob tuvo que ser tratado durante años de años, lo cual incluso trajo consecuencias sobre su propia familia después, ¿cierto? Y tanto las consecuencias que vinieron para toda esa familia. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos ante estas situaciones tenemos que ver cuál es el llamado, cuál es la promesa que Dios nos tiene. Dios nos ha llamado a todos a ministrar el reino de Dios. Y para poder ministrar el reino de Dios, usted tiene que convertirse en una persona, un hombre, una mujer, con un carácter de mayordomo, de ministro del reino de Dios. No estoy hablando necesariamente de los 5 ministerios, sino del carácter. Acuérdense que, por ejemplo, Pablo dice, ténganlos a los ministros como fieles, ¿cierto? También, ¿cómo se llama? Las escrituras hablan de muchas cualidades que tiene que tener, ¿cómo se llama?, un ministro, entre ellas fidelidad, y también habla de la mayordomía. Y un mayordomo es alguien que administra
¿cómo se llama?, de su señor, como si fuesen propios, buscando ganancia, buscando ganancia como si fuese propio, pero realmente sabiendo que no son de él, sino que los administra para otros de una manera fiel, prudente. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en la parábola del mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Entonces, la idea es que usted se pueda convertir en una persona íntegra delante de Dios. Usted tiene un llamado a ministrar el reino. No se conforme. Porque miren, hermanos, todos tenemos un llamado para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenas esposas, en el caso de las hermanas. Todos tenemos un llamado a ser buenos hijos, todos, creyentes y no creyentes. Si bien para el creyente el ministerio principal debe ser su matrimonio y su familia, ¿cierto? Sin embargo, no es un llamado que va más allá de lo que Dios le exige al hombre. Si usted, por ejemplo, usted es cristiano y tiene algún cargo gubernamental, Dios no le está exigiendo más de lo que le exige a todos los hombres que Dios los pone en algún cargo gubernamental, creyentes o no creyentes. ¿Me entiende? Que obren en justicia, que obren en sensatez, que no se corrompan. Entonces, todos tenemos esa tarea y esa misión como base. Todos en eso deberíamos ser fieles personas con carácter de mayordomo y de ministros, guiando a las personas, ¿cierto?, en las cuales, o las personas y los recursos, los dones, en los cuales tenemos influencia, poder administrarlos de una manera sabia, de una manera justa, de una manera prudente, de una manera con humildad, con integridad, ¿cierto?, velando porque se cumplan los propósitos de Dios, no solamente en nosotros, sino sobre las personas en quien tenemos influencia, en la medida que nosotros tenemos alcance sobre esas personas. Entonces, debemos nosotros entender de que ese es un llamado básico que tiene todo creyente. Todo creyente tiene un llamado y una demanda de parte de Dios, y que cuando digo básico no es que no sea importante o secundario, al contrario. Cuando hablo de básico es porque lo más importante, la base de todo, a convertirse en un buen esposo según el diseño del reino de Dios, según el carácter de Jesucristo. A convertirse en una buena esposa según el diseño de Dios y el carácter que Dios espera y le demanda a la iglesia de Jesucristo. Y así también como padre o como madre, ¿cierto? Es una demanda básica de parte de Dios, ¿cierto?, de poder convertirse en un padre o madre que refleje la imagen de Dios según el rol que tiene usted, según el rol que tiene el padre y según el rol que tiene la madre sobre los hijos, y los hijos sobre los padres, etcétera, etcétera. El rol que tiene en la iglesia como hermano en Cristo, de poder administrar los dones y talentos que usted tiene para el mundo también, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos decir de que ese es un llamado básico, una demanda básica. Pero cuando hablo de básico, no quiero que se le venga a la mente que es secundario, que es menos importante, sino básico, véalo como cimiento. Pero de ahí nace nuestro llamado a ministrar y establecer el reino de Dios en el lugar donde tenemos influencia. Y eso ya no es solamente ser un buen papá o ser un buen esposo, sino ahora es el propósito de ¿por qué me voy a convertir en un buen esposo? ¿Por qué me voy a convertir en una buena esposa? ¿Por qué me voy a convertir en un buen hijo, en un buen padre, en una buena madre, en un buen trabajador íntegro, leal, con valores cristianos, con valores bíblicos? ¿Y ahora para qué? Y ahí entra el llamado, como dice en Efesios 4, de que los 5 ministerios, por ejemplo, están puestos para ejercitar o equipar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí viene el para qué. Ahora soy un hombre o una mujer íntegro en mi trabajo, responsable, con valores bíblicos, en la influencia que tengo en la iglesia, en la influencia que tengo en mi familia, en mi matrimonio. Ahora, ¿para qué? Y ahora entra el propósito de ministrar el reino de la mayordomía. Ahora que ya tengo lo básico, la base, ¿cierto?, del carácter, ahora puedo empezar a multiplicarme en el lugar donde Dios me ha puesto, en el lugar donde Dios me quiere llevar. ¿Me entiende? Ahora ya empiezo a obrar, ahora estoy en este lugar, en esta influencia, sea esposo, padre, madre, etcétera, ¿cierto? Ahora,
¿Cuál es el propósito del reino en este lugar? O en esta condición en que estoy. Entonces, Dios nos va a probar en cada instancia en que nos toca vivir. Por ejemplo, la prueba para Esaú era comportarse como el primogénito, aunque supiera que el mismo Dios le iba a dar la primogenitura a su hermano. Él debería haber honrado que Dios aún así lo hizo nacer a él primero y se iba a comportar como un primogénito. ¿Me entienden? Jacob debería haber amado a Dios y no haber codiciado carnalmente la primogenitura, sino haber querido amar a Dios y haber honrado a su hermano, a su propio hermano, como primogénito. Y quiero que vea de que hay ejemplos bíblicos de esto. Por ejemplo, David, habiendo sido ungido rey por el profeta Samuel, muchos años antes, cuando era joven, estando Saúl como rey, habiendo Saúl caído en la locura, habiendo el mismo David viéndolo cómo estaba el rey, el ungido de Jehová, endemoniado. Acuérdense de que David es llamado para tocar el arpa y que el demonio que venía de parte de Jehová y que tomaba al rey Saúl se apartaba cada vez que David empezaba a tocar el arpa. Entonces él sabía que era un hombre que venían demonios sobre él, ¿cierto? Era un hombre que ya estaba al borde de la locura, más encima David siendo íntegro y siendo fiel. El rey Saúl empezó a perseguirlo. Y aún así él dice, no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Y lo honró y lo respetó como rey, sabiendo que Dios lo había ungido a él como rey. Y eso es lo que Dios espera y demanda de nosotros. Por eso que cuando nosotros tenemos lo básico, David dice que se comportó prudentemente delante de Saúl. Entonces, también nosotros en toda circunstancia nos tenemos que comportar de la manera correcta y prudente en los valores que Dios nos ha o que Dios nos demanda como hijos de Dios. Entonces, independientemente de la promesa que tenga, usted se tiene que comportar de una manera íntegra y ahí Dios nos va a probar. Muchas veces nosotros nos comportamos de una manera apasionada por Dios simplemente cuando creemos de que Dios nos tiene un llamado ministerial, que nos tiene un llamado profético, y cuando, por ejemplo, alguien nos confronta muchas veces y nos dice, mira, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, los dones que estás teniendo, son carnales, o puede ser que no sean de Dios, porque estás en esta condición, en esta condición, en esta condición, nos negamos o nos cerramos a la posibilidad de que puede ser que nos estamos equivocando, y muchas veces nos quedamos en el error. ¿Por qué? Porque amamos más el don que al dador del don. Y nosotros nos tenemos que comportar de una manera íntegra. Haya don o no haya don. Haya ministerio o no haya ministerio. Haya reconocimiento y no haya reconocimiento. Entonces, amados, Dios nos quiere ver nuestra integridad. Y en nuestra integridad se manifiesta la voluntad de Dios. Volviendo al ejemplo de Jacob. No era que él tenía que quedarse con los brazos cruzados esperando que todo cayera del cielo, sino que él tenía que realmente comportarse íntegramente. Y cuando nosotros nos comportamos de una manera íntegra, haciendo la voluntad de Dios en cada detalle de nuestra vida, entonces va a fluir la soberanía de Dios, que independientemente de las circunstancias nos alejen aparentemente de la promesa, la soberanía de Dios va a obrar sobre nosotros para llevarnos a la promesa. Ejemplo. Para Jacob estaba todo contrario. Había nacido primero su hermano. Se entera por medio de su madre que su padre Isaac, probablemente sabiendo, ¿cierto?, que lo que Dios había dicho, iba a bendecir casi secretamente, sin avisarle a su esposa y a su hijo, iba a bendecir a Esaú. Entonces, ¿qué debería haber hecho ahí? Comportarse de una manera íntegra. A lo más, haber hablado con su madre o con su propio padre y haberle mencionado, padre, me he enterado que vas a bendecir a mi hermano como el primogénito, y ciertamente es el primogénito, pero quería recordarte, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿te acuerdas de esa promesa que Dios hizo? Te ruego que lo medites y que si vas a bendecir a mi hermano Esaú, me puedas guardar a mí también alguna bendición, ¿cierto?, que tenga que ver con lo que Dios habló acerca de mí.
Si es así, aquí estoy, y si no es así, también aquí estoy para servirte. Eso es entregarse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debería haber hecho él, comportarse de una manera íntegra, honrar la voluntad del Padre. Al ver un error, habérselo mostrado con el respeto y con la honra que merecía su padre y haber descansado en la voluntad de Dios. Porque aunque Isaac hubiese bendecido a su hermano Esaú, ¿cierto? Y era la fe que no tenía su madre y él, ¿cierto? Aunque Isaac hubiese bendecido a su hermano Esaú, eso no era impedimento para Dios. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces nosotros nos comportamos así. Vemos de que las cosas no están saliendo según lo que Dios nos ha llamado y empezamos a dejar de ser íntegros. Nos amargamos, empezamos a herir, empezamos a cambiar nuestro carácter, empezamos a ser más amargados, más violentos, empezamos a herir gente en el camino para alcanzar supuestamente la promesa que Dios nos hizo. Y tomamos decisiones cerradas. O, por ejemplo, nos metemos en deudas que no nos deberíamos haber metido, o tomamos asociaciones con gente o con personas que no deberíamos haberlo hecho nunca, porque no nos comportamos de una manera íntegra. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, Moisés. Miren, aquí está. Nos encontramos en Deuteronomio 2:24. Dice: disponeos, partid y pasad al torrente Arnón. He aquí entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, al amorreo y a su tierra. Comienza a conquistar y entra en batalla con él. Hoy mismo comienzo a infundir espanto y temor de ti entre los pueblos que existen bajo todos los cielos, los cuales, cuando tengan noticia de ti, temblarán y desfallecerán ante tu presencia. Nos encontramos aquí Moisés está relatando lo que ya había pasado, ¿cierto? Entonces vemos de que Dios ya había dado la orden, ¿cierto? Que Dios ya los había entregado en su mano al rey Sehón, ¿cierto? Y les dice: comienza a conquistar y entra en batalla contra él. Sin embargo, miren lo que hizo Moisés en el versículo 26. Entonces envié embajadores desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo, imagínense, Dios les había dicho: los he entregado en tu mano, pelea contra ellos, conquístalos porque los he entregado en tu mano, y es más, con esta batalla voy a empezar a infundir miedo en todos los otros reyes que están en estas tierras. Pero le dice que aún así le envía palabras de paz. Entonces aparentemente parece poca fe, ¿cierto? Como que no le creíste a Dios. Sin embargo, a esto me refiero con andar en integridad en todas las cosas. Acuérdense que era mandamiento de Dios hacer esto que estaba haciendo Moisés. Entonces él siguió el mandamiento de Dios independientemente que la promesa parecía contraria. Entonces no actuó como muchas veces nosotros actuamos, con arrogancia, con ímpetu. Dios me envió, por lo tanto, arrebato y tomo, ¿cierto? Y paso a llevar gente, insulto muchas veces, o hago las cosas mal, porque Dios me envió a hacerlo, y Dios me dijo, por ejemplo, que esto era mío, y es mío, y es mío, y es mío, y es mío. Y no lo compro, y no trabajo por ellos, sino Dios me dijo que es mío y es mío. Sin embargo, miren lo que dice aquí: déjame pasar por tu tierra, marcharé constantemente por el camino sin desviarme a derecha ni izquierda, por plata me venderás el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Moisés actuó por fe, haciéndolo, porque la fe no es presunción. Dios me envió a la guerra, me dijo que vamos contra el rey de Sehón, por lo tanto tomen sus armas, ni siquiera le avisemos. Vamos porque Dios nos envió. Y nosotros así actuamos presunciosamente. Dios me llamó al ministerio, Dios me dio el don de profecía, Dios me dio el don para pastorar, por lo tanto no le consulto a nadie, no le pregunto a nadie, no espero a nadie, yo me lanzo nomás porque es Dios el que me bendijo y el que me ungió. Y a veces malinterpretamos pasajes bíblicos. Y me lanzo nomás porque Dios me ungió, y no actuamos en integridad, respeto a las autoridades espirituales, esperar la confirmación de la iglesia, esperar. Y ahí ya perdemos el hilo de la voluntad de Dios, y como Jacob ya no estamos actuando según el orden de Dios, y lo que estamos consiguiendo es carne, y no sirve. Dios tuvo que deshacer lo que había hecho Jacob y hacerlo entender que él nunca había conseguido la primogenitura con todo lo que hizo, con comprarla con un plato de legumbres, con engañar a su padre y ganarse él engañosamente la bendición. Tuvo que hacerlo entender de que no se la había ganado, de que él no había conseguido nada con eso, de que no por eso Dios lo iba a bendecir como primogénito, sino por la predestinación.
Pero para que se cumpliera lo que Dios había predestinado, Jacob tenía que aprender a comportarse como un hombre íntegro, lo cual se empieza a ver recién cuando el ángel le cambia el nombre de Jacob a Israel. ¿Me entienden? Entonces, aquí Moisés vemos que es un hombre íntegro. Hace la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios independientemente de la orden que había recibido de parte de Dios, y no es un acto de desobediencia. Por ejemplo, Dios lo llama a un ministerio, Dios ha llamado a algo. No sea impetuoso, no sea arrogante. Siga haciendo la voluntad de Dios, siga siendo humilde, porque Dios lo está probando. ¿Me entiende? Entonces, cuando Moisés se puso bajo las órdenes de Dios e hizo las cosas de manera correcta e íntegra, entonces la soberanía de Dios empezó a actuar y la situación se dio para que se cumpliera lo que Dios le había ordenado a Moisés. Porque dice, versículo 30, pero Sehón, rey de Hesbón, no consintió en dejarlos pasar por allí, porque Yahvé tu Dios había endurecido su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en tu mano, como se ve en este día. ¿Me entienden? Miren, yo un día tuve la oportunidad de estar trabajando con un hermano cristiano, que él tenía algunos inconvenientes, ¿cierto? Porque él, ¿cierto?, había contratado, entre ellos a mí, cierta cantidad de personas y necesitaba deshacerse de alguno porque ya el trabajo era menor, ¿cierto? Y estábamos entrando en una etapa, ¿cierto?, donde ya iba a haber menos trabajo y tenía que contratar otro tipo de personas para el trabajo que se venía. Y una de estas personas, ¿cierto?, justamente cuando él estaba en esa disyuntiva, tuvo una lesión en su espalda. Entonces este hermano dijo, esto es de Dios. ¿Me entiendes? Dijo, esto es de Dios. Yo justamente estaba orando, ¿cierto? Señor, ¿cómo lo hago? Porque no quiero tener, que despedir a alguien, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hago? Y justamente ese día una persona se lesionó de la espalda. Entonces él dijo, esto es de Dios. Y cuando esa persona va donde él le dice, mira, desgraciadamente, con esta lesión que tienes, sé que es para largo, para un mes quizás, por lo tanto yo no te puedo esperar un mes para que vuelvas, por lo tanto tienes que irte porque no puedes trabajar, pero yo no te puedo esperar con el puesto del trabajo hasta que vuelvas, cosa que era entendible porque era un trabajo de un tiempo fijo, no, ¿cierto?, un trabajo indefinido. Entonces, esta persona actuó mal porque esa persona quedó sin trabajo, ¿cierto? Quedó dolida con el jefe porque fue, ya, y todos los demás que estábamos ahí, ¿cierto?, no nos podemos enfermar, ¿cierto?, porque el que se enferma va a ser despedido. Entonces, puede que haya sido de Dios, hermanos, y que realmente Dios sí quería ayudarlo, ¿cierto?, para no despedir a alguien, pero él echó por debajo la obra de Dios, y estoy dando este ejemplo para que me entiendan cosas más prácticas. Dios echó este hermano echó por tierra lo que Dios quería hacer al actuar de una manera presunciosa y dejar de ser íntegro. Como jefe, él debería haber dicho, por ejemplo, ya, estás lesionado, anda a reposar, por ejemplo, anda a reposar. Yo te puedo esperar 3 a 4 días a que te mejores, a que vayas al médico, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entendiendo que es un trabajo donde no hay un contrato indefinido, solamente es, por faena, ¿cierto? Yo te puedo, o más dicho, que por faena es un trabajo, a trato. Entonces, yo te puedo, esperar, no sé, 3, 4 días o una semana para que descanses, te mejores y te puedo esperar a que vuelvas. Y actuando de esa manera íntegra, Dios quizás hubiese obrado la situación y esa persona finalmente, quizás a los 2, 3 días, hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? No sé, encontré otro trabajo donde puedo trabajar con cierto, el dolor de espalda que tengo. Por lo tanto, gracias por esperarme, etcétera, etcétera. Y él hubiese quedado como un buen cristiano. Y él quedó dando mal testimonio de su fe por causa de esta actitud. Entonces, así nosotros muchas veces actuamos en muchas cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos.
tenemos que actuar de una manera íntegra. Por eso que le di el ejemplo del rey David y le di el ejemplo de Moisés. Habiéndole dicho Dios, ahí está, te lo entrego en tu mano, pelea contra él, aún así le ofreció paz. Habiendo Dios bendecido al rey David, haberlo ungido como rey, sabiendo todo el pueblo ya, porque hay muchas ocasiones donde David está arrancando de Saúl, donde hay gente que le dice, no sabemos que Dios te ha ungido a ti como rey. ¿Me entiendes? Entonces, aún así, se comportó de manera íntegra mientras Saúl fue rey. Y nosotros muchas veces nos comportamos de una manera impetuosa. ¿Me entienden? Y muchas veces creemos que ciertas situaciones, ¿cierto? Que porque se va viendo de que Dios va obrando hacia nuestro favor o hacia lo que Él ha dicho, dejamos de ser íntegros, dejamos de respetar a las autoridades, dejamos de respetar a nuestro cónyuge, los maridos a las esposas y las esposas a los esposos, ¿cierto? Porque Dios nos está dando aparente, y resulta que, hermanos, que Dios nos está probando. Y cuando nosotros actuamos con presunción, echamos por tierra la soberanía de Dios. Y nos metemos en un círculo carnal que la única forma de salir es a través de reconocer que nos equivocamos, ser quebrantados, así como el ejemplo de Jacob. Así que, hermanos, espero, ¿cierto?, que esto sea de bendición, que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo y espero que puedan meditar en esto. Dios los bendiga.